Jesús quiere reproducir su ministerio en ti. Nos invita a todos a postrarnos de rodillas para hablar con nuestro Jesús. Amante Jesús, que moras en el cielo, te queremos dar gracias por tu infinita grandeza, por tu amor y por tu cuidado, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y te pedimos que cada día nos podamos acercar más a ti. Que las palabras que salgan de este predicador sean para nuestro bien y para nuestro beneficio. Bendice este culto y hazlo digno de tu agrado, Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en tu santo y bendito nombre. Amén. Amigos, muy buenas noches. Estamos contentos de tenerlos aquí otra vez. Estamos contentos que también se hayan unido a nosotros
nuestros amigos de 3ABN Latino en esta transmisión que estamos llevando desde Mayagüez, Puerto Rico, específicamente desde la iglesia Bella Vista en esta bonita ciudad de Mayagüez. Y me acompaña esta noche el pastor Germán Parra. Pastor Parra es el pastor de la iglesia, el senior pastor, y está con nosotros acompañándonos en esta oportunidad. Sí, gracias, hermano Jorge. Es un privilegio realmente estar con esta juventud. Se contagia uno, marcando la diferencia, es el lema de esta temática. Y estamos felices por lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia de Bellavista y mucho más el poder servir aquí con esta linda congregación. Muy bien. Tenemos también en estas noches, en estos eventos, tenemos unos segmentos. Uno de ellos es las cápsulas, le llamamos las cápsulas de marcando la diferencia, perdón. ¿Qué hemos podido aprender de esos pequeños momentos en que hemos visto jóvenes compartiendo sus experiencias, pastor? Sí, aquí tenemos un pastor juvenil que ha inaugurado un lindo ministerio en Puerto Rico y en español pues lo llamamos Servicarro de Oración. De verdad que es algo muy especial. Estuvimos escuchando testimonios de lo que está ocurriendo al ir a diferentes lugares donde ellos van y dando la oportunidad a las personas en su necesidad, en su crisis, de saber de que hay un joven, que hay un grupo de muchachos que a través del amor de Dios quiere extenderle la invitación a depositar sus cargas, sus necesidades, sus pruebas al Señor, y están ocurriendo cosas muy lindas a través de este precioso ministerio. Así es, y vamos a seguir escuchando más en los próximos días, estoy seguro, acerca de este gran e interesante movimiento que está surgiendo, en realidad que surgió aquí, entre ustedes, en la iglesia Bella Vista. Le hemos denominado Prayer on the Road. ¿Cómo es? Servicarro de oración. Servicarro de oración. Muy bien, y es realmente impactante saber de que hay muchas personas en el mundo. Hemos recibido informes de que en varias ciudades y en varios países ya están imitando esta misma iniciativa. Realmente los felicitamos. Muy bien, Pastor Parra, tenemos un segmento a continuación y es con nuestra directora de jóvenes. ¿De qué ella nos va a hablar esta noche? Muy bien, Silma Santiago nos está presentando ahora a continuación una cápsula con un grupo de jóvenes también hablando de cómo marcar la diferencia. Muy bien, esperamos entonces y que Dios los bendiga y que puedan pasar una bonita presencia y una bonita noche con nosotros. Buenas noches. Agradecemos a todos por su presencia esta noche y en este momento tan especial donde estamos en esta sección llamado Marcando la Diferencia. Pueden acercarse un poquito más para acá. Voy a presentarle a mis invitados de esta noche, dos jóvenes de nuestra Iglesia Adventista de Bella Vista que comparten, ¿cierto? Ellos disfrutan del deporte. Así que quiero darle la bienvenida a Wilbert Pérez. Saludos. Bienvenido. Y a Fernando Sepúlveda. Saludos. Bienvenido a esta sección. Como les dije, ellos practican deporte. ¿Me pueden decir, Wilbert, me puedes decir qué deporte practicas? Sí, Silma, yo practico el deporte del fútbol, balompié. El deporte del balompié. Fernando, ¿qué deporte tú practicas? Yo practico el deporte del voleibol. El voleibol. Y fíjense, pensaríamos que practicando un deporte quizás no es el mejor lugar, ¿no? Una cancha o un área de juego para testificar por Jesús. Pero hoy vamos a ver que podemos marcar la diferencia jugando un deporte, ¿cierto? Por eso te pregunto, Wilbert, ¿qué experiencias puedes compartir con nosotros en las cuales has visto que tu fe ha sido retada allí practicando el balompié? Pues, Silma, hace aproximadamente unos 4 años tuve el privilegio de ingresar al equipo de balompié de la universidad y recuerdo que antes de que fuera a entrevistarme con el entrenador, yo le decía a mis padres que en realidad no tenía ningún deseo en ir porque yo sabía que no me iban a coger, yo sabía que no me iban a aceptar en el equipo, precisamente porque todos los juegos eran sábados. Y yo le decía, mami, yo no voy a ir allí a decirle, yo quiero estar en el equipo, pero no puedo jugar los sábados. Porque pues pensaban que me iban a decir, pues está en el sitio equivocado. Resulta ser que fui a entrevistarme con el entrenador y él muy gustosamente
habló conmigo, yo le expuse mis puntos, mis principios y mis creencias, le expuse mi fe. Y aparentemente él entendió y comprendió rápidamente. Me entregó un papel y dijo, pon tu nombre aquí, bienvenido al equipo, no vas a tener que jugar ningún partido sábado. Y yo alabé el nombre de Dios por eso. Amén. No fue fácil, de ahí en adelante no fue fácil. Tuve muchas tentaciones. El arma principal del enemigo era la presión de grupo y hubo varios juegos que eran sábados y constantemente los entrenadores, mis compañeros de equipo, los directores del departamento atlético me interrogaban, ¿por qué? ¿Por qué no puedes jugar? ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Y gracias al Señor me pude mantener fiel y firme en todo momento. Y aunque el Señor te abrió las puertas rápido, ese reto estuvo ahí constante en cada año. Los 4 años. En los 4 años que en la universidad jugaste balompié, ¿no? Fernando, cuéntame, acércate aquí y cuéntame, ¿qué cosas, qué experiencias pudiste pasar en las cuales tu fe fue retada? Bueno, yo participé representando a la categoría de 15 a 16 años de Mayagüez, pero para entrar a ese equipo yo tuve un cierto percance con el entrenador, y fue que yo empecé a practicar con el equipo cuando ya casi todas las posiciones estaban llenas. Quiere decir que no tenías esperanza, ¿no? Exacto, quedaba solamente un espacio. Y yo estaba compitiendo con otros jugadores que estaban tratando de entrar y llenar ese último espacio. Y yo les puse el punto al entrenador de que no podía practicar ningún viernes por la noche, ni ningún sábado por el día, ni practicar, ni jugar, ni estar en ninguna actividad que tenga que ver con el deporte. Y él me dijo, bueno, pues eso es algo que te va a afectar mucho, pero si tú quieres seguir practicando, a ver qué pasa, pues estás bienvenido. Y yo le dije, pues está bien, si Dios quiere que yo caiga, pues caeré en el equipo. Entonces, para sorpresa mía, luego de 3 o 4 semanas practicando, el entrenador me dijo, bueno, aquí tienes las puertas abiertas, entraste al equipo, pero lamento decirte que pues las prácticas más importantes son los sábados, que son los días antes del juego, que casi siempre se jugaba domingo. Él me dijo, y si no estás en esas prácticas, pues no vas a poder estar en el cuadro titular. O sea, así que pues vendrás al juego, pero quizás ni puedas jugar. Pensaste que no había oportunidad, ¿no? Exacto, y yo dije, wow, entonces voy a ir yo a los juegos a prácticamente sentarme en un banco a hacer nada. Pero yo dije, pues si Dios me quiere aquí, pues aquí yo voy a estar. Y me esforcé cada vez que había que hacer una sustitución y yo entraba, trataba de dar el máximo. Y ya para la última etapa del torneo me encontraba en el cuadro titular, gracias a Dios. Y luego de eso, cuando se acabó la temporada, el entrenador me dijo, bueno, yo sé que tú no puedes practicar los sábados ni nada, pero ¿por qué? Explícame por qué. Entonces yo tuve el privilegio de sentarme con el entrenador y explicarle por qué fue que es que yo guardo el sábado y por qué no iba a los juegos. Y eso fue una gran oportunidad. Hermoso saber que a pesar de que no tenías esperanza, el Señor abrió las puertas. Y Wilber, ¿qué consejo brevemente puedes dar a cualquier joven que le interese practicar deporte y se ve retado porque el ambiente no es cristiano y reta sus principios? Silma, yo me enfocaría en la fidelidad a Dios. Yo exhortaría a los jóvenes a que se mantengan fieles y firmes bajo cualquier circunstancia. Y como dice en la palabra, buen siervo fiel, en poco fuiste fiel, en mucho te pondré. Y yo estoy seguro que ellos van a poder ver cómo su vida será bendecida, y no tan solo su vida, sino también la vida de sus compañeros. Amén, amén, hermoso. Fernando, ¿qué otro consejo puedes darnos brevemente? Pues yo, al igual que Wilber, exhorto a los que les gusta practicar el deporte que se mantengan fieles a Dios, porque eso es lo más importante y lo que realmente es lo que nos va a llevar al cielo. Agradecemos a Wilber y a Fernando por compartir con nosotros una forma muy efectiva de cómo marcar la diferencia y aún practicando el deporte poder dar testimonio a otros de que Jesús es primero en tu vida. Gracias. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir.
La lectura bíblica de esta noche se encuentra en Job 33:23 y dice así: si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie a él hombre su deber. Que Dios bendiga su santa palabra. Buenas noches. Bienvenidos a esta semana de oración titulada Marcando la Diferencia. Dios nos ha dado la oportunidad de compartir estas reuniones, palabra poderosa del Señor, en los labios del evangelista juvenil Sebastian Braxton. Esta noche, el título del tema es El intérprete. Oremos para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones de manera que haga que este mensaje poderoso sea vivo y eficaz en nuestra vida. No sin antes de cantar con mucho júbilo nuestro himno tema titulado Enciende una luz. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tu necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Amen. Good Amén. evening. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. ¿Están cansados? Are you No. tired tonight? Okay. No. All right. Okay. I'm not either. Ni yo tampoco. Esta noche vamos a estudiar la Santa Biblia. Amen. And the title of our message Y el título del mensaje de esta noche tonight is called The Interpreter. es El intérprete. Now, yesterday Ayer we talked about Jesus's most wanted. hablamos de la lista de Jesús, la lista de los más buscados por Jesús. And the evening before that, Y la noche anterior a la de anoche, well, I should say the day before that, o el día antes de ayer, we dealt with the question of God, where are you?
Estábamos tratando el asunto de las preguntas de Dios, ¿en dónde estás tú? Now tonight, just to give you the lay of the land, Así que esta noche, para que tengan una vislumbre de lo que va a ocurrir, we're going to talk about the fact that God speaks. vamos a hablar sobre el hecho de que Dios habla. Then we'll talk about why God speaks to man. Vamos a hablar también de el por qué Dios habla. Then we'll look at what happens when man does not listen to God. Y vamos a mirar el hecho cuando el hombre no le hace caso o no escucha a Dios. And then we will find your place and mine Y entonces encontraremos tu lugar y el mío and what God needs us to do. en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Let's pray. Oremos. Mighty God, Poderoso Dios, everlasting Father, Padre eterno, we are grateful for life this evening. agradecemos por la vida esta noche, Your mercies are new every morning. porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Great is your faithfulness. Grande, Señor, es tu fidelidad. We have not come this evening to hear the words of a man, No hemos venido a escuchar las palabras de un hombre, but we have come to hear the words of God. pero hemos venido a escuchar las palabras de Dios. Prepare our hearts by your Spirit Prepara nuestro corazón mediante tu espíritu to listen to God, para poder escuchar a Dios. and not only to listen but to obey, No solamente escuchar a Dios, sino obedecerle and to respond to the invitations of His y Spirit. responder a la invitación del Espíritu. Speak through this man and to this man, Habla a través de este hombre y a este hombre, that Jesus may be seen que pueda ser Jesús visto and that all men may be drawn to Him. y que todos los hombres puedan ser atraídos a Él. This is our prayer, Esa es nuestra oración and we trust that you'll help this to be our experience. y confiamos en que nos ayudes a que esta sea nuestra For we experiencia, ask in Jesus' name. porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Turn with me to the book of Job, chapter 33. Job capítulo 33. Job chapter 33. When you're there, say amen. Job 33, ¿están ahí? Digan amén. If you're not there, say have mercy. Si no están ahí todavía, digan tengan misericordia. Now in life, Ahora en la vida, we oftentimes muchas veces have individuals that serve as a go-between between me and another person. en la vida hay situaciones en que existen individuos que sirven de mediadores. And for example, Por ejemplo, oftentimes in high school, en la escuela superior, por ejemplo, you may be interested in a young lady, quizás te interese una joven de la escuela, but we're too shy to go ahead and ask her ourselves. pero somos muy tímidos para ir y preguntarles por nosotros mismos, Because what that would mean is maybe I might get rejected. porque tenemos miedo a ser rechazados. Now that's a very great risk. Ahora, y eso en esa época es un gran riesgo. So what we do is Lo que hacemos usualmente es, we go to one of her friends. vamos y nos comunicamos con uno de sus amigos. We hand her a piece of paper. Le damos un pedacito de papel a esa amiga. It has all of our love in that piece of En paper. ese papel encierra todo nuestro amor en ese pedacito de papel. And we say, can you ask your friend Y le decimos a la amiga, puedes preguntarle a la amiga, what she thinks about me? ¿qué piensa ella sobre mí? Now, if you're back in kindergarten, Ahora, si tú estás en primaria, you might say, do you like me? tú le preguntas directamente, ¿yo te gusto? Check yes or no. Dime sí o no. I can't tell you how many no's that I got No le puedo decir cuántas veces me dijeron que no, because this is on television. porque estoy en televisión. But we have this sense of Pero tenemos este sentido a great need de gran necesidad, that in certain situations, que en algunas situaciones, en ciertas situaciones, we need individuals to go between us and another necesitamos person. a individuos que nos representen o que medien entre nosotros y otras cosas. There was a situation in my own life Hubo una situación en mi propia vida where I probably should have used someone in between me and the young lady. en la cual yo debía haber utilizado un mediador entre una joven y yo. And so I was one of those young boys, you know, I used to write poetry. Yo era uno de esos jóvenes que le gustaba escribir un poco de poesía. You wouldn't know it right now.
But I decided to write this girl a poem that I liked. Así que decidí a esta muchacha que me gustaba escribirle un poema. And I had a letter also contained in the same thing. Y ahí también incluía una carta. And so I decided to give it to her, no go-between. Y decidí dársela personalmente yo a ella. I'm going to be courageous this time. Yo voy a tener mucho ánimo, voy a llenarme de valor. So I handed her the letter. Así que le entregué a ella la carta, declaring my love for her, en la cual le declaraba mi amor por ella. At the age of 15. Yo tenía 15 años. And I came back from lunch. Y regresé del almuerzo. And I saw a group of individuals who were kind of laughing in the corner of the room. Y me di cuenta que en el cuarto donde estaba el comedor había un grupo de individuos que se estaban riendo. Now I was a little nervous. Ahora yo estaba un poco nervioso. But I didn't think anything of it. Pero no le di tanta importancia. But then as I got closer to my seat, pero en la medida en que me iba acercando a mi pupitre, a mi silla, someone came to my desk. Alguien vino a mi mesa. And they said, Sebastian. Me dijo, Sebastian. That was a beautiful letter that you wrote. Eso fue una carta bien linda la que tú escribiste. And I said, what are you talking about? ¿De qué tú hablas? Le pregunté. And then they pulled out a piece of paper. Y entonces sacaron un pedacito de papel. And apparently, y aparentemente, the young lady decided to share it with the entire class. La jovencita a quien yo le di la carta había decidido compartirla con toda la clase. If I could become invisible, si yo me hubiera podido convertir en el hombre invisible, those were one of the moments. Eso era uno de los momentos. Why was Jesus would come and take me home. Uno de esos momentos en que deseaba que Jesús viniera y me sacara de allí. Because this is hell right now. Porque en ese momento me sentía en el mismo infierno. I wish I would have used a go-between. Hubiera deseado haber utilizado un mediador. And tonight I want to talk about the calling of God on your life and mine. Y esta noche quiero hablar sobre el llamado de Dios a tu vida y a la mía. To serve as someone to go between God and humanity. Que nos llama a que podamos ser mediadores entre Dios y la humanidad. To be an interpreter. En ser intérpretes. In Job 33. En Job 33. Let's read verses 14 through 16 together. Empezando desde el versículo número 14, leamos el 14, el 15 y el 16. Yes, Job 14 to 16. Leo. Versión Reina Valera Moderna. Dice, sin embargo, de una o de otra manera habla Dios, y el hombre no entiende. Mediante sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en su cama, entonces habla al oído de los hombres. Now you notice in these verses, ahora pueden notar en estos versículos, which are spoken by a young man named Elihu, que fueron pronunciadas por un joven llamado Eliú. And Elihu was the youngest of Job's friends. Y Eliú era el más joven de los amigos de Job. And everyone's been trying to explain to Job why his situation happened to him. Todos los demás estaban tratando de explicarle a Job por qué él estaba sumido en esa situación. And after the older ones have waxed eloquent for a long time. Y después de que los más ancianos de ellos habían hablado elocuentemente por mucho tiempo, Elihu stands up and says, I have an explanation, Job. Eliú, que es el más joven de ellos, le dice a Job, tengo una explicación de lo que te sucede. And he starts off in this passage. Y empieza en este pasaje entonces. And he says, God is always trying to speak to humanity. Y dice Eliú a Job, Dios siempre está tratando de hablarle al ser humano. But that's hard to accept. Pero eso es muy difícil de aceptar. Because many of us have experienced the silence of God. Porque muchas veces muchos de nosotros hemos experimentado el silencio de Dios. We've experienced moments where we wished God would speak to us. Hubiéramos deseado tener momentos en la que deseamos que Dios nos hubiera hablado. I remember reading about September 11th. Me acuerdo de haber leído una nota sobre septiembre, el 11 de septiembre, el 9/11. And there was a young man who was working in the Twin Towers in New York at that time. En ese momento había un joven que estaba trabajando en las Torres Gemelas. And his recent fiance, y su prometida reciente, su reciente prometida, she lived in California.
vivía en California and he had just proposed to her y había simplemente terminado de proponerle a ella. 10 days before September 11th. Se le había declarado y 10 días antes del 9/11. Now, after he had proposed, después que él se le declaró a esta joven, she told him that she needed some time to think about it. Ella le dijo a él que necesitaba algún tiempo para pensarlo. And she went back to California. Así que regresó a su lugar de origen, California. On September 10th, en septiembre 10, el she was 9/10, sitting up in the evening, estaba sentada en la tarde, thinking about this invitation she had received in marriage. pensando sobre la invitación que le había hecho este joven para unirse en matrimonio. And she had arrived at a decision. Y había llegado a una decisión. This was the man she wanted to spend the rest of her life with. Y llegó a la conclusión de que este era el hombre con quien ella quería pasar el resto de sus días. So early in the morning on September 11th, así que temprano en la mañana del 9/11, she gave him a phone call. Lo llamó por teléfono at his office. A su oficina. And said, I wanted to let you know. Y le dijo por teléfono, quiero que sepas that the answer is yes. Que la respuesta es sí. After she went to work that day, después que ella fue a trabajar ese día, she got in and everyone said, you need to turn on the television and look at the news. Se dio cuenta de que todos le decían, tienes que prender las noticias y mirar lo que está ocurriendo. And she saw the building, y ella ahí vio y contempló el edificio hit by 2 planes. En donde había sido atacado por 2 aviones. The building in which the man, el edificio en donde el hombre, she had just decided to spend the rest of her life with, el hombre que le había propuesto y que ella había decidido pasar el resto de sus días, had lost his life. Había perdido su vida ese día. The same morning. Esa misma mañana. And the only question she had, la única pregunta que ella se hacía, and many people had that day, y que mucha gente tuvo ese día, where is God? Es ¿dónde está o en dónde estaba Dios? Have you experienced the silence of God? ¿Has experimentado tú alguna ocasión el silencio de Dios? A point of confusion in your life. ¿Has llegado a un punto de confusión en tu vida? A time when you weren't sure which direction to go. A un punto en donde no sabes a qué dirección dirigirte. There was a time where you were uncertain about the future. Un lugar, un tiempo, un momento en tu vida en donde el futuro es incierto. You just needed some encouragement. Que necesitas algún tipo de ánimo. You just needed something to let you know that everything was going to be all right. Necesitas saber algo en ese momento que te diga que todo va a salirte bien. But no answer came. Pero ninguna respuesta vino. And all you got, y todo lo que tú tuviste, was the silence of God. O todo lo que tú oíste fue el silencio de Dios. But Elihu says, no, God is always speaking. Pero en este versículo, Eliú le dice a Job, no, Dios siempre está hablando. And if he doesn't see that you heard him the first time, y si él no ve que tú le respondes o le oyes la primera vez que te habla, he tries another way. Entonces busca otra manera. But it is humanity. Pero es la humanidad. It is you and it is I. Eres tú y soy yo. That do not perceive the speaking of God. Que no nos damos cuenta del hablar de Dios. Now in the days of Job, ahora en los días de Job, there was no physical Bible. No había una Biblia física, un libro. And oftentimes, as you notice in verse 15 and 16, y así lo puedes notar en los distintos versículos. That God spoke in visions and dreams. Por esa razón, Dios en el versículo 15 y 16 dice que Dios hablaba también en sueños. Many of us pray for visions and dreams today. Muchos de nosotros le pedimos a Dios que nos envíe un sueño o una visión. That is how God spoke before there was the word. Pero esa era la forma que utilizaba Dios antes de que existiera la palabra. When I was very young, cuando yo era muy joven, before I even knew the Lord, aún antes de yo conocer al Señor, I had a dream about my stepfather. Yo tuve un sueño sobre mi padrastro. And in the dream, en ese sueño, I was with him and my mother cooking a meal. Estaba yo participando de hacer la cena con él y mi mamá. And while I was cooking the meal, a knock came to the door. Y mientras estábamos cocinando la cena, alguien tocó la puerta. And it was another version of my stepfather. Y era otra versión
de mi padrastro. except he had an evil expression on his face. Y en esa visión yo veía que mi padrastro tenía una expresión maligna, malífica en su cara. And he immediately jumped into the kitchen Y inmediatamente brincó hacia donde estábamos en la cocina. and began to attack the other version of my stepfather. Y empezó a atacar la otra versión, el que estaba con nosotros ahí cocinando. Now, in confusion, they both were asking me for help. Y en confusión, en el sueño, en la visión, ambos de los personajes me estaban pidiendo ayuda. And I couldn't figure out which one was the real one. Y yo no podía dilucidar cuál de los dos era el real. And so finally, I just chose one. Finalmente escogí uno. And then I realized once I jumped on him, Y una vez que me di cuenta y brinqué sobre él, I had chosen the wrong one. me di cuenta de que había escogido And the other al one took a equivocado. knife El otro entonces tomó una cuchilla and put it into my back. y me la puso en la espalda, me apuñaló la espalda. And I woke up in the dream. Y ahí desperté en el sueño. 3 weeks later, 3 semanas después, I found out that my stepfather encontré o me di cuenta o llegué al conocimiento de que mi padrastro was abusing my sister. estaba abusando de mi hermana. And when I had the dream, Cuando yo tuve el sueño, I couldn't understand yo no podía entender what the dream was trying to tell me. qué era lo que el sueño significaba o me trataba de decir. And that's exactly what I experienced. Y fue exactamente lo que experimenté. There were 2 versions of the Habían man that I knew. 2 versiones del hombre a quien yo conocía. And many of us today would pray for a vision or a dream. Y muchos de nosotros hoy oramos para que Dios nos dé una visión, un sueño. But God has given us His Word. Pero Dios nos ha dado su palabra. He's given us the Scriptures. Nos ha dado las escrituras. So many of us ask God for a sign. Muchas veces nosotros le preguntamos o le pedimos a Dios por una señal. Or we'll say, God, can you just maybe have someone walk in right now and then I'll know this is the way you want me to go. Y a veces le pedimos, Señor, que alguien entre ahora mismo, como señal te la pongo para que así yo sepa lo que tú quieres que yo haga. Or maybe this person will bring me some money and then I'll know you want me to go to O le GYC. pides a Dios que alguien entre y me traiga dinero y con eso yo sé que tú quieres que yo vaya a una conferencia. Or if this young man walks up and says hello, then he's the one that I should marry. O entra este joven por la puerta y tú le dices a Dios, ese es el que yo quiero para casarme. Como señal. We say this is a sign Esto es una señal. when God has already spoken to us through the Word of Y a God. veces hacemos esas peticiones cuando Dios ya nos ha hablado por la palabra. But as Elihu says, Pero así como lo dijo Eliú, men do not perceive el hombre no entiende o no percibe the speaking of God. el hablar de Dios. We are neglecting the Bible. Ponemos a un lado la palabra. We don't spend time in the Word of God. No pasamos tiempo en la palabra de Dios. In fact, some of us came here tonight with no Bible. De hecho, muchos de nosotros vinimos esta noche a la iglesia sin palabra, sin la palabra. And God is speaking to us. Y Dios nos habla a través de ella. He says, I'm trying to communicate. Y nos dice, estoy tratando de comunicarme contigo. But humanity doesn't regard it. Pero la humanidad no se da cuenta. Can you imagine ¿Puedes imaginarte the God of the universe que el Dios del universo says, I have something to say, te diga, tengo algo que decirte? and we put it on the shelf. Y nosotros cogemos la Biblia y la ponemos en la We biblioteca. forget it at home. O la dejamos a un lado. We're talking about the words of God. Estamos hablando de la palabra de Dios. You won't even leave your driver's license at home. Muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a salir sin la licencia de conducir. What about God's word? Pero, ¿qué de la palabra de Dios? And he says, men El hombre, dice Dios, do not perceive his word. no percibe, no entiende su palabra. God is always trying to communicate to us. Dios siempre está tratando de comunicarse con If nosotros. we would have ears to hear Si tuviéramos oídos para oír and a heart willing to obey, y tuviéramos un corazón dispuesto a obedecer, we would hear God talking, escucharíamos a Dios hablar, guiding us, escucharíamos a Dios guiarnos, instructing us in the way we ought to go. instruyéndonos en las cosas que debiéramos hacer. It is his promise Es su promesa
Now you continue on in verses 17 and 18. Job 33, 17 y 18 dice: entonces habla al oído de los hombres, 16, para quitar al hombre del mal, librarlo de la soberbia, para guardarlo de la tumba o de la muerte y librarlo de la espada. The Bible says there are 3 reasons why God speaks to men. La Biblia nos indica en este versículo que hay 3 razones por las cuales Dios nos habla. The first reason the Bible says in verse 17 La primera razón en el versículo 17 nos dice: is to turn man away from his evil, es para quitar al hombre del mal, to keep him from sinning. es para evitar que el hombre siga pecando. I don't know about you, Yo no sé en cuanto a ti, but there's a lot of things I'm trying to keep myself from doing. pero hay muchas cosas de las cuales yo quisiera no hacer. There's some habits I would like to break in my life. Hay hábitos en mi vida que yo quisiera romper. But many of us say, Lord, I would like to stop. Y muchos de nosotros decimos: Señor, yo quisiera parar. And God says, why don't you read my word? Y el Señor te dice: ¿por qué no lees mi palabra? I gave it to you Yo te la di to keep you from sinning. con el propósito de evitar que tú siguieras pecando. The Bible says in the book of Psalms, La Biblia dice en el libro de los Salmos: thy word have I hid in my heart, tu palabra he guardado en mi corazón that I might not sin against para thee. no pecar contra ti. Wherewithal shall a young man cleanse his way? ¿Cómo limpiará el joven su camino? But by taking heed according to your word. Sino andando en la palabra de Dios. It is the word of God Es la palabra de Dios that protects us, que nos protege, that guides us, que nos guía and keeps us from sin. y impide que pequemos. He says, this is the reason Y esa es una de las razones why I'm speaking to you. de las cuales yo te hablo, por las cuales yo te hablo. If we neglect the Bible, Si nosotros rechazamos o descuidamos la Biblia, we are not trying to live a life without sin. no estamos tratando de vivir una vida sin pecado. I remember reading in The Great Controversy Me recuerdo haber leído en el libro El conflicto de los siglos, that in these last days, que en estos postreros días, the counterfeit la falsificación will so look like the true será tan parecida a la verdad that it will be impossible to tell the difference que será imposible distinguir entre lo falso y lo verdadero, except by the scripture. excepto por la Biblia, por la palabra de Dios. But many of us do not know the Bible. Pero muchos de nosotros no la conocemos, We don't study the Bible, no la estudiamos and we don't understand the Bible. y no la entendemos. God is trying to speak to you. Pero Dios sigue tratando de hablarte a ti. He's trying to speak to me Él está tratando de hablarme a mí to keep us from sin. para evitar que caigamos en el mal, en el pecado. If that's clear, let's say amen. Si eso está claro, digamos amén. The second reason why God speaks to men La segunda razón por las cuales Dios nos habla is to conceal or to hide pride from men. es para librarnos de la soberbia o del orgullo. God is trying to constantly remind us Dios nos trata de recordar constantemente that we need Him, que lo necesitamos, that we are not complete in and of ourselves. que nosotros no estamos completos por nosotros mismos. I am a dependent being. Yo soy un ser dependiente. I don't have what it takes. Yo no tengo lo que se necesita. And the reason why God hates pride so much Y la razón por la cual Dios odia tanto al orgulloso o al orgullo is because when a person has pride, es porque cuando hay una persona orgullosa, they will never come to Jesus nunca vendrán al Señor and ask for help. para pedir por su ayuda. If you ever met a person Si alguna vez has conocido a alguna persona who refuses to ask for help, que rehúsa pedir ayuda, then you've met a prideful person. entonces te habrás encontrado con una persona orgullosa. A person who doesn't like to be dependent on other people. Una persona que no le gusta depender de nadie. But God says, I'm speaking to you Pero Dios te dice esta noche, te estoy hablando a ti. to hide pride from you. Y te hablo para tratar de evitar que te vuelvas orgullosa. In your orgulloso. home, En in tu your casa. home,
You recognize that when you have little children, Cuando tienes niños pequeños en tu casa and there are certain cleaners that you have in your house, y hay ciertos deberes que tenemos que hacer, and they say if you have little children, y dice, si tienes niños pequeños, don't put them in places where they can find them. hay ciertas cosas que debemos hacer. No los pongas en lugares en donde puedan encontrar esas cosas que tú no quieres que encuentren, They will eventually hurt themselves porque podrán ellos utilizarlas para hacerse daño. because little kids, Porque niños pequeñitos, they like to put everything in their mouth. porque muchas de estas cositas que tenemos en la casa las utilizan para ponérselas en la boca. And so the Bible says, Y así que la Biblia nos dice, God looks at pride mira a Dios al orgullo as this cleaner. como si fuera esto. He's got to hide it from you Él tiene que esconderlo, son cosas peligrosas para ti. and hide it from me. Y tienes que esconderlas de mí. And the only way he can do that Y la única forma que Él tiene para hacerlo is by the word of God. es por la palabra de Dios. It keeps it far away from us. Porque mantiene esas cosas que te dan orgullo lejos de ti. But as soon as we get away from the word of God, Pero una vez que ponemos a un lado o nos alejamos de la palabra, you're going to find pride very soon. vas a encontrarte con el orgullo muy pronto en tu vida. Self-sufficiency. Ser dependientes de uno mismo. To think that I can make it on my own. Pensar que lo podemos lograr por nuestros propios The esfuerzos. Lord has to help us El Señor nos tiene que ayudar to spend time in his word para que podamos pasar tiempo en su palabra. so that we can always remember, Para que podamos siempre recordar, I need God in my life. yo necesito a Dios en mi vida. I need Jesus to be my Savior. Yo necesito que Jesús sea mi Salvador. I need the Spirit to guide me. Yo necesito su Santo Espíritu para que me guíe. But oftentimes it takes pain Pero first. muchas veces tenemos que pasar por el dolor, We don't learn until it hurts. porque a veces no podemos aprender hasta que algo nos duele. As my mother would say to me, Como mi madre me decía, some people have to learn the hard way. algunas personas tienen que aprender de la manera más difícil. And I bet some of you are like me. Y estoy seguro que algunos de ustedes son igual que yo. You have to learn the hard way. Tenemos que aprender de la manera más dura o difícil. The third reason why God speaks to man La tercera razón por la cual Dios le habla al hombre is to save his life. es para salvar su vida. It's to save his life. Salvar su vida. Did you know ¿Sabes tú that studying the Word of God, que estudiando la palabra de Dios, knowing what God is saying, conociendo lo que Dios nos está diciendo, understanding it and applying it, estudiándolo y aplicándolo, is es a life and death matter? una cuestión de vida o muerte? How many of us study the Bible ¿Cuántos de nosotros estudiamos la Biblia like our life depends upon it? como si la vida misma dependiera de ello, si nuestra vida dependiera de ello? I was in the U.S. military, Yo estaba en el servicio militar, in the Marine Corps, en el cuerpo de los Marines, and one of the things that they do y una de las cosas que ellos hacen to teach us what we are capable of para que podamos aprender de lo que somos capaces de hacer is to put us in a situation of desperation. es ponernos en un lugar de desesperación. If you take a person to the bottom of a pool, Si tú llevas a una persona al fondo de una piscina and you leave him there y lo dejas ahí until he can't hold his breath any longer, hasta que él no aguante más and then you let him go, y lo dejas ir, he will swim the fastest he's ever swam in his life nadará lo más rápido posible que él lo haya hecho antes, because he needs oxygen. porque necesita oxígeno, His body exerts greater strength. porque su vida o su cuerpo exige más fuerza. And when individuals are in a war, Y cuando las personas están metidas en la guerra, your body does things you didn't think it could do. tu cuerpo hace cosas que tú no pensabas que podía hacer. One of the things that we had to do Una de las cosas que tenía que hacer was to stay up for 3 nights straight, no sleep. era estar despiertos por 3 días sin descansar, sin dormir.
And you don't get to sit down and watch TV and play on your iPod. Y no podías estar sentado mirando televisión o jugando con tu teléfono, tu iPhone. You're hiking many miles. Estabas caminando muchas millas. You have to solve puzzles. Tenía que resolver problemas. You have to climb walls. Tenía que elevarte en las paredes. Carry injured soldiers. Tenía que llevar en tus espaldas a soldados heridos. No sleep. Sin dormir. And somehow, de alguna forma, you make it. Lo lograbas. Because of a need to survive. Por la necesidad imperiosa de sobrevivir. Do you understand? ¿Entiendes? That to study the Word of God que estudiar la palabra de Dios is an issue of survival. Es un asunto de sobrevivencia. God says, I'm trying to save your life. Dios nos dice, te estoy tratando de salvar la vida. If you're concerned about the future, si te importa lo que te pueda pasar en el futuro, if you want to know how can I be sure that everything will be okay later on, ¿cómo puedes estar seguro de lo que va a pasar en el futuro? You gotta spend time in the Word. Tienes que pasar tiempo en la palabra. We gotta spend time in the presence of God. Tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios. Studying the Scriptures. Tenemos que pasar tiempo estudiando la Biblia. Not just reading. No solamente leerla por encima. Not just picking up a devotional. No solamente recoger un libro de devoción. But actual time in the Bible. Pero pasar tiempo en la Biblia. Where you sit down. Donde te sientas. You pray. Oras. You cry. Lloras. And you seek understanding from God. Y pides el entendimiento de Dios. Teach me, Lord. Enséñame, Señor. I don't need to wait on the pastor. Yo no tengo que esperar por el pastor. I don't need to come to some program. Yo no tengo que esperar venir a un programa. I don't need to listen to a sermon online. Yo no tengo que escuchar a un sermón por televisión. I can come to the source myself. Yo puedo venir a la fuente por mí mismo. And ask Jesus y pedirle a Jesús to teach me His word. Que me enseñe su palabra. And Jesus will teach you. Y el Señor te enseñará. That's when you study. Eso ocurre cuando tú estudias. Like it's life and death. Como si fuera un asunto en donde depende tu vida o tu muerte. Pioneers of our church. Los pioneros de nuestra iglesia. Used to weep. Pasaban tiempo llorando en llanto. Because they could not understand the porque no podían entender lo que leían. Grown men. Hombres ya grandes, adultos. Wanting to know the will of God. Deseosos de conocer la voluntad de Dios. What is the correct teaching? ¿Qué es lo que significa correctamente esta enseñanza? That's what built this church. Eso fue lo que construyó esta iglesia. Real Bible study. Eran personas que realmente estudiaban la Biblia. Now we have the Bible is on the screen. Ahora tenemos la Biblia hasta en el teléfono. You don't even need your Bible anymore. Ya ni siquiera necesitas cargar con tu Biblia. The only problem is at home. El único problema es que en la casa there's no screen. No hay pantalla. There's no pastor to explain. No hay un pastor para explicarte lo que ves en la pantalla. Just you and the Spirit. Solamente tú, en tu casa, tú y el Espíritu. And if we are willing, y si estamos dispuestos to study, a estudiar, like our lives depend upon it, como si nuestra vida dependiera sobre ello, then the Bible will become alive for you. Entonces la Biblia se convertirá en un salvavidas. Because it comes from a hunger and a thirst for His will. Porque viene de un alma sedienta. Now the Bible continues in verses 19 to 22. Ahora la Biblia sigue hablándonos en el versículo 19 al 22. And it tells us what happens when man still does not regard the word of God. Y nos explica en estos versos lo que pasa cuando el hombre pasa por desapercibido la voz de Dios. So let's read 19 to 22. Leamos 33 de Job, versos 19 al 22, palabras de Eliú. También el hombre puede ser castigado con dolor en su cama, con aflicción en todos sus huesos, hasta que detesta todo alimento y toda comida suave. Su carne desfallece y sus huesos
que antes no se veían aparecen y su vida se acerca al sepulcro, a la morada de los muertos. Now, when God cannot get our attention with His Word, Ahora, si Dios no logra captar tu atención con su palabra, He decides Él decide that He will let nature run its course, Él decide dejar que la naturaleza siga su curso. and He will allow pain to come upon us. Y Él permite entonces que el dolor nos sobrevenga. Now, for most of us, this works. Pero para muchos de nosotros esto trabaja. Because when pain comes, Porque cuando llega el dolor, when discouragement arrives, cuando el desánimo llega, when all the problems start coming into our lives like an ocean, cuando todos los problemas están acumulándonos encima de nosotros como un océano, now we know that we need God. ahora sí reconocemos que necesitamos a Dios. Now we know how to pray like our lives depend upon it. Ahora empezamos a orar como si nuestra vida dependiera de ello. Now we don't want just some words on a screen. Ahora no queremos ver la palabra de Dios en las pantallas de la We want a iglesia. promise of God Necesitamos escuchar una promesa de that Dios speaks to our situation para que nos hable de nuestra situación, una promesa que nos hable directamente about what God will do. de lo que Dios quiere que hagamos. But this is sad, Pero esto es triste and it shows us Y how nos- humble God is. y nos muestra cuán humilde es Dios. Because for many of us, Porque para muchos de nosotros we are willing to turn our lives over to Jesus estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Jesús when our lives are not worth keeping. When our lives are Well- not worth keeping. cuando nuestra vida no vale la pena ser salvada. We want to wait till our life is falling apart. We want to wait till our life is falling apart. Esperamos que nuestra vida se esté haciendo añicos, cayéndose en cantos. Then we want to run to Jesus Entonces queremos ir corriendo a Jesús. and say, Jesus, can you take my broken life? Entonces le decimos, Jesús, ¿puedes tomar mi vida rota? Can you take my life that is distressed, ¿Puede tomar mi vida que está en peligro, full of problems, llena de problemas, bad health, con mala salud, not thinking straight? que no puedo pensar claramente? Please take my life. Por favor, toma mi vida, Señor. And how come God doesn't respond? ¿Y cómo Dios nos responde? Why didn't you come ¿Por qué vienes? when your life was well? ¿Por qué no viniste cuando estabas en las buenas? Why didn't you come when things were going great? ¿Por qué tú no te acercaste a mí cuando las cosas te iban bien? Why did you wait till it got so bad? ¿Por qué esperaste que tu vida estuviera en tan malas condiciones? And now you're willing to surrender Y ahora estás dispuesto a entregarte when you've already lost the battle. cuando has perdido prácticamente la batalla. It goes to show you Y así te demuestra Dios how humble cuán humilde God is. es Dios. Because He says, I'll take your broken life. Porque a Él en esa situación tuya dice, voy a recoger tu vida rota. I'll take the mess Voy a recoger tu that you've vida turned your life into. en lo que se ha convertido tu vida llena de problemas. Bring it to me. Ven a mí, tráemela. I'd rather you bring me your broken life Prefiero que me traigas tu vida hecha añicos than never to have your life at all. que evitar o no tener tu vida de ninguna manera. Because all along, Porque a lo largo de todo el camino I've been trying to speak to you, he tratado de hablarte, to save you from this pain, he tratado de evitar que llegues a este punto, but you won't hear. pero tú no me escuchas, You won't listen. tú no me haces caso, You won't study. tú no estudias. So now I have to permit pain to come Así into que your tengo life. que permitir que el dolor llegue a tu vida para sacudirte. Then we remember, Entonces te puedes acordar I need Jesus. que te necesito. I need prayer. Yo necesito orar. I need strength from God. Yo necesito fuerza de Dios. Why does it have to take this? ¿Por qué tenemos que esperar a ese punto? But unfortunately, Desafortunadamente, this doesn't work for everyone. aún así esto no trabaja para todos. There are some people Hay algunas personas that when pain comes, que cuando llega el dolor, when problems arise, que cuando llegan los problemas, they become more angry with God. entonces se ponen más corajientos contra Dios. You ever been angry with God before? ¿Te has estado tú enojado con Dios antes?
You ever been frustrated ¿Has estado alguna vez en un estado de frustración with Jesus? con Jesús? Why is this happening to me? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Why did you let these circumstances come? Y decimos, ¿por qué permitiste que estas cosas me sucedan a mí? Have you ever been angry with God? ¿Has estado alguna vez enojado con Dios? Now, first of all, Antes que nada, I would be afraid to be angry with God. a mí me daría mucho miedo estar enojado con Dios. That's just me. Pero eso es lo que yo siento. But there are people Pero hay gente who are willing to be angry with God. que están dispuestos a estar en enemistad con Dios, enojados con Él. And the pain works for me, but it doesn't work for them. Y hay gente que el dolor funciona para hacerlos acercarse a Dios, pero a otros no les causa el mismo efecto. They turn to God and they want an explanation. Ellos van a Dios y quieren una explicación. So the Bible says in this situation, Que la Biblia nos dice que en esta situación, He couldn't reach you through His Word. que Él no puede alcanzarte con su palabra, He can't get your attention through pain. que Él no puede alcanzarte a través del dolor. So He has one last resort. Recurre a la última solución. Verse 23. Y ahí está el verso número 23 del capítulo 33, que dice: entonces, si tuviera cerca de él un mensajero, un intercesor entre mil, que explique al hombre su deber. He says, if Si tuviera a messenger, un mensajero, someone alguien who can serve que sirva as an interpreter como un intérprete between God entre Dios and man. y el hombre. He didn't get it through the word. Él no pudo no pudo acercarse al hombre a través de la palabra. He didn't get it through pain. No pudo acercarse al hombre a través del dolor. So now God says maybe he'll get it through a person. Entonces Dios dice, quizás si utilizo un mensajero, puedo llegar hasta esa persona. Now here's the problem. Ahora, aquí está el problema. Whoever this person is, Cualquiera sea esta persona, as the Bible says, como la Biblia dice, one among 1,000. uno entre mil, Someone who knows the divine language alguien que conozca el lenguaje divino and the human language. y alguien que conozca el lenguaje humano. Someone who understands the heart of God Alguien que entienda el corazón de Dios and the heart of man. y alguien que entienda el corazón del hombre. Only that person Solamente esa persona can serve as an interpreter. podría servir entonces como un intérprete. In order to be an interpreter, Y a fin de llegar a ser un intérprete o mensajero, you have to know both languages. tiene que conocer esa persona los dos mensajes, los dos lenguajes. The Bible says La Biblia dice in the book of Hebrews, en el libro de Hebreos, we're going to turn here for our last verse for tonight. Hebrews chapter 1. en Hebreos 1, nuestro último versículo de la noche. In Hebrews 1, En Hebreos capítulo 1, we're going to finish terminaremos in this book. And we're going to read verses 1 and 2. Vamos a leer el verso número 1 y número 2 de Hebreos. Notice what the Bible says. Noten lo que dice la palabra de Dios. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. The Bible says in the past, La Biblia dice que en el pasado, when God wanted to speak to man, cuando Dios quería hablar al hombre, the fathers of the church, los padres de la iglesia, He spoke through the prophets. les habló a través de los profetas. But in these last days, Pero en estos últimos tiempos, en el tiempo de final, what days? en estos tiempos, Last days. en estos últimos tiempos, Now it's the last days. ahora en los últimos tiempos, últimos días, What you know is that God is going to choose the best person for the job. es que Dios escoge entonces a la mejor persona para hacer el trabajo. He doesn't have much time left. No tiene mucho tiempo que le queda.
People's lives are about to be lost. La gente no se pueden seguir perdiendo. So he decides Así que él decide to save the best salvar a lo mejor que él tiene a su disposición para los últimos días. And he says, Jesus, Y él entonces envía a Jesús, my son, mi hijo, who knows my heart, que sí conoce mi corazón became a man, y se hizo hombre, and therefore knows the heart of man. y por tal razón conoce el corazón del hombre. He knows the struggles. Él sabe las dificultades. He knows the temptations. Él sabe las tentaciones. He knows what it's like to have sorrow. Él sabe lo que es estar triste. He knows what it's like to be tired, Él sabe lo que es estar cansado. to be confused, Él sabe lo que es estar confundido. to have pain. Él sabe lo que es tener dolor. And he says he Y Él lo envía a Él, can be an interpreter. porque Él puede ser un intérprete. He can speak for me Porque Él puede hablar por mí in their language. en su lenguaje. The one who perceived the words of God. Aquel que percibe las palabras de Dios. The one who never sinned. Aquel que nunca pecó. The one who never had any pride. Aquel que nunca tuvo problemas. Is the one man Es ese hombre, who died. ese hombre que murió. The whole purpose Todo el propósito of Jesus' ministry del ministerio de Jesús is to correctly explain él vino con el propósito de correctamente explicar what God has been trying to say from the beginning of time. lo que Dios había tratado de decirle al hombre desde el principio del tiempo. You get it in the prophets, Lo tienes en los profetas, through Moses, a través de Moisés, through Elijah, a través de Elías, through Jeremiah, a través de Jeremías, through Ezekiel, a través de Ezequiel and Zechariah. y a través de Zacarías. But none of them Pero ninguno de ellos know the heart of God podía conocer el corazón de Dios better than Jesus. mejor que Jesús. So if someone can speak, Así que si alguien había que podía hablar, it can be him. era él. But the problem is, Pero el problema es Jesus is not here. que Jesús no está aquí. Jesus is not here. Él no está aquí. So what's his plan? Así que, ¿cuál es su plan? We said from last night, Lo dijimos anoche. Jesus wants to reproduce Jesús quiere reproducirse himself a sí mismo in us. en nosotros. He wants to give us the same ministry. Él quiere darnos su propio ministerio. So therefore, what Jesus is asking us to be Así que lo que el Señor quiere que nosotros seamos is to be interpreters, es que seamos intérpretes. just like he is an interpreter. Así como Él es un intérprete. But here's the problem. Pero aquí reside el problema. Many of us Muchos de nosotros are ashamed estamos avergonzados of what we have gone through. de lo que hemos pasado. We're ashamed of our pain, Hemos estado avergonzados de los problemas y del dolor. ashamed of our failures, Estamos avergonzados de nuestros fracasos. ashamed of the mistakes that we've made. Estamos avergonzados de los errores que hemos cometido. But Jesus says, Pero Jesús dice, I need you te necesito a ti, that understands que puede entender the language of what it's like to fail. el lenguaje de lo que significa saber por experiencia propia el fracaso. And to know the divine language, Y también puedes conocer el lenguaje divino to find someone else para encontrarte con alguien más, encontrar a alguien that's failing que está pasando por el fracaso and bring them his message. y entonces traerle su mensaje. I need you to interpret for me. Yo quiero que tú seas intérprete de mí. When people say, why is this happening to me? Y cuando la gente te pregunta por qué me está pasando estas cosas a mí, I feel like something's missing from my life. y te dice, estoy pasando por una dificultad y siento que algo me falta en mi vida, And you can say to them, y tú les puedes decir, I understand.
yo te entiendo, I speak your language. porque yo hablo tu lenguaje. I know what it's like to have something missing from my life. Yo sé lo que significa faltarle algo a uno en la vida. And this is what Jesus said to me. Y eso es lo que Cristo me ha dicho a mí. This is how he brought me out. Y esta mi experiencia de cómo Él me sacó de donde yo estaba. Jesus needs people Jesús necesita a personas who have suffered abuse. que han sufrido abusos. He needs people that have gone through trying times. Él necesita personas que han pasado por vicisitudes. He needs people who have been poor. Él necesita personas que han experimentado la pobreza. People who have been confused. Él necesita personas que han experimentado la confusión. He needs people who've been left by their husbands or wives. Él necesita personas que hayan sufrido el despido de su marido o de su esposa. To find someone else Encontrar a alguien más who's lost their husband or their wife. para que pueda ser un intérprete para aquellos que están pasando por esa situación de perder un esposo o una esposa. And say, I understand. Y que les puedas decir a esa persona, yo te entiendo. This is what Jesus said to me. Esto es lo que Jesús me dijo a mí. And this is what he's saying to you. Y eso es lo que te está diciendo a ti. Do your neighbors know ¿Conocen tus vecinos what Jesus is saying? lo que Jesús está diciendo? Does your family know what Jesus is saying? ¿Conoce tu familia lo que Jesús te está diciendo? There's nothing worse No hay nada peor than having an interpreter que tener un intérprete that doesn't say what you're saying. que no diga lo que tú estás diciendo. Nothing worse. No hay nada peor You're speaking, que tú estés hablando, the person's listening, la persona está escuchando, but they're not hearing what you're saying. pero no están escuchando lo que tú les estás diciendo. And God has a message Y Dios tiene un mensaje for your neighbors. para tus vecinos And he's called you, y te ha llamado a ti and he's called me y me ha llamado a mí to be interpreters. para que seamos intérpretes, People who say, I speak your language. para que podamos ser personas que digan, yo entiendo y hablo tu lenguaje. Not just Spanish, No solamente español, not just English, no solamente inglés, but your heart language. pero conozco el lenguaje del corazón. The issues of life. Conozco los asuntos de la vida. The problems that you grapple with, I also grapple with. Aquellos problemas con los cuales tú estás lidiando, que yo también tengo que lidiar. We don't have to pretend as Christians No tenemos que pretender como cristianos that we don't have any problems, que no tenemos ningún problema, because it's not true. porque no es verdad. We have problems. Tenemos problemas. The difference is, La diferencia I have a es, Savior. yo tengo un Salvador, I have a God. yo tengo un Dios, I have a Spirit yo tengo un Espíritu that guides, que nos guía, that comforts, que me conforta, that encourages, que me da ánimo, that gives me strength. que me da fuerzas. And I want to lead you Y yo quiero dirigirte to the same God. a ese mismo Dios. Why aren't you interpreting? Mientras estás interpretando, Why are we being silent ¿por qué hemos estado en silencio when Jesus is not silent? cuando Él no está en silencio? I can only imagine a father's heart Solamente me imagino el corazón de un padre when he's trying to speak to his son, que está tratando de hablarle a su hijo and his son doesn't understand what his father is saying. y su hijo no entiende lo que el padre quiere decirle. And he calls someone in, Y llama a alguien and he says, I need you to speak to my son for me. y le pide a esa otra persona, necesito que hables con mi hijo por mí. And the man says, I'm too busy. Y esa otra persona a quien se le pide eso dice, estoy muy ocupado. The man says, I have to study. El mensaje que tengo que estudiar, I have homework. tengo asignaciones, I got to take care of my own son. tengo que tener cuidado de mi propio hijo, no del de otro. I need to go out and go to a party. I don't have time for your son. No tengo tiempo para ayudar a tu hijo, tengo que estar en otra actividad. If you and I are silent, Si tú y yo estamos en silencio, we leave God's child.
dejamos al Hijo de Dios thinking pensando that their father que su Padre is silent está en silencio, when he's been speaking to them all along. mientras Él ha estado hablándole todo el tiempo. But we're too selfish Pero a veces somos muy egoístas to be an interpreter. para poder ser mensajeros e intérpretes. So your father has something he wants to say. Así que tu Padre tiene algo que tú quieres escuchar. And I'm here to let you know Estoy aquí para dejarte saber the message. el mensaje. Bow your heads and close your eyes. Inclinando nuestros rostros y cerrando nuestros ojos. Tonight, Jesus is calling. Esta noche el Señor nos está llamando. He's calling us to be interpreters. Nos llama para que seamos intérpretes. He wants to speak to his children. Él quiere hablarles a sus hijos, People who speak our language. a personas que hablan nuestro lenguaje. But he needs us Pero Él nos necesita to speak for him, para que podamos hablar por Él, to give his message, para que podamos ser sus mensajeros y dar el mensaje, to explain para poder explicar the heart of their father. que el corazón de su Padre. Tonight, Esta noche Jesus is calling. el Señor nos llama He wants to know, y Él quiere saber, will you be an interpreter ¿serás tú un intérprete? to speak for his children? ¿Hablarás tú a sus hijos? If you want to be an interpreter, Si tú quieres ser uno de esos intérpretes, say, yes, Lord. di sí, Señor. I will speak to your children for you. Yo quiero hablarle a los demás por ti. I just want to invite you to stand. Quiero que te pongas en pie si así lo deseas. I just want to invite you to stand. Que te pongas en pie. Jesus, I will be an interpreter for you. Y puedas decir, Jesús, yo voy a ser un intérprete para ti. Is there someone here tonight that's dealing with some pain? Si hay alguna persona que está pasando por un momento de dolor, Or maybe the silence of God. o quizás está experimentando el silencio de Dios, You say, Jesus, I need you to speak to me tonight. por favor di, Jesús, quiero que me hables a mí esta noche. I just want you to slip out and come forward. Quiero que vengas al frente si así lo Just deseas. come forward. Ven al frente. Jesus, I need you to speak to me tonight. Quiero que me hables a mí esta noche. I'm dealing with some pain, Yo estoy lidiando con dolor. some problem, Tengo problemas and I'm experiencing your silence. y siento que estás en silencio. And I need you to speak to me. Y quiero que me hables, necesito que me hables In my situation, en mi situación. just come. Ven, I need you to speak to me, Lord. quiero que me hables, Señor, esta noche. Send an interpreter into my life. Manda a un intérprete a mi vida. Just come. Ven. Jesus, stop the silence. Por favor, empieza a hablarnos, Señor. Stop the silence. And speak to me. Háblame. Heavenly Father, Padre Celestial, forgive us, Lord, for being silent to your children. perdónanos por estar en silencio con tus hijos. Forgive us, Lord, for not giving the message to your children. Perdónanos, Padre, por no dar el mensaje a los demás de For tus being too hijos. wrapped up in our own lives. De estar tan envueltos en las cuestiones de nuestras vidas. But we are standing tonight Pero estamos aquí de pie esta noche to make a commitment, Jesus, para hacer un compromiso, Jesús, that we want to be your interpreters. que queremos ser